Muy buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Entonces vamos a comenzar un poco hablando de la lección número 7 de esta semana, o de la unidad 7 en sus materiales, que se ha titulado Seguir a Jesús por el camino. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura de los diferentes pasajes, tal vez hacer algunos comentarios por cada perícopa. Por perícopa me refiero a cada sección o historia. Y bueno, vamos a tratar de responder algunas preguntas, aprovechar este tiempo para poder responder algunas de las preguntas que pudieran tener en cuanto al contenido. Entonces, me gustaría que podamos confirmar tal vez quiénes están participando. Tenemos a Esteban Palacios. Ok, tal vez lo primero que debemos decir es que la última vez que conversamos, hablamos un poco en cuanto a la estructura. Buenas noches, Esteban. Gracias por conectarte. Vamos a ver si otros se conectan también. Pero la última vez que conversamos, alguien me preguntó, si no me equivoco fue Esteban, que explicara un poco algo del bosquejo de Marcos. Había hablado que Marcos ha diseñado su evangelio de tal manera que sigue un patrón geográfico. Y en verdad, en esta sección es donde vemos con más claridad este bosquejo geográfico que Marcos ha establecido. Yo les dije o escribí en un comentario la semana pasada que Marcos ha dividido su bosquejo o el libro o la estructura del Evangelio de Marcos. Les había dicho que está basada en un aspecto geográfico que tiene tres partes principales. La primera parte tiene lugar en Galilea, que son básicamente los primeros 7 capítulos, o por lo menos hasta la mitad del capítulo 8. Esta es la primera parte y tiene lugar en Galilea. Jesús está haciendo su ministerio allí. La segunda parte, comenzamos a ver el movimiento de Jesús. Jesús deja Galilea, donde vemos que está ministrando por los primeros 8 capítulos por lo menos. Y la segunda parte sucede en el camino rumbo a Jerusalén. Hoy vamos a ver que Jesús se encuentra en Cesarea de Filipos y va a comenzar a moverse. Jesús está yendo en dirección a Jerusalén, al lugar donde finalmente va a cumplir la misión para la cual él ha venido. Ahora, esta segunda parte del bosquejo, primero en Galilea, después rumbo a Jerusalén, o en el camino, Jesús va a estar viajando, comienza ahora en Cesarea, como vamos a ver en el texto, en Cesarea de Filipos, o Cesarea de Filipo. En esta parte, esta parte del bosquejo se va a extender hasta el final del capítulo 10. Y luego en el capítulo 11 vemos la tercera parte del bosquejo, la estructura que, nos lleva hasta el final, donde vemos ya a Jesús en Jerusalén. Ahora, este bosquejo es muy importante porque Jerusalén es presentado como el lugar que rechaza a Jesús, mientras que Galilea no necesariamente. Entonces, hay un énfasis, no solamente geográfico de lo que Jesús está haciendo, sino hay un énfasis de las diferentes cosas que tienen lugar. En la segunda parte del bosquejo, o llamamos Jesús en el camino, o rumbo hacia Jerusalén, esta segunda parte del bosquejo, Jesús va a comenzar a hablar de lo que significa ser un discípulo de Jesús. La primera parte del Evangelio de Marcos, los primeros 8 capítulos, Jesús en Galilea, básicamente tienen como propósito establecer la autoridad de Jesús. Y ahí es donde se hacen las preguntas. ¿Quién es este? O la pregunta donde se introduce a Jesús, ahí en el capítulo 1. Este es el Hijo de Dios.
Se hace la declaración y luego, mediante obras milagrosas, Jesús comienza a hacer cosas maravillosas. Hay muchos milagros en la primera parte: sanidades, expulsión de demonios. Jesús calma la tempestad. Y allí viene la famosa pregunta: ¿quién es este? Y en la segunda parte del bosquejo, de alguna manera se va a responder a esta pregunta. Vamos a ver los títulos de Jesús. Ahí al comienzo del capítulo 8, al comienzo en el versículo 27 en adelante, Pedro declara: tú eres el Cristo. La primera declaración. Y obviamente Jesús ya se ha presentado como el Hijo del Hombre, y este título se va a repetir muchas veces en esta sección: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. También se va a hablar de sus sufrimientos. 3 veces Jesús va a predecir su muerte, algo que los discípulos no esperaban. Entonces, en esta segunda sección, de alguna manera, Marcos responde a la pregunta: ¿quién es este? No, este es el Mesías prometido, este es el Hijo de Dios, pero también este es el Mesías que va a sufrir. Pero más allá de responder a la pregunta de quién es Jesús, la segunda sección de Marcos tiene que ver con la pregunta: ¿qué espera Jesús de sus discípulos? El énfasis de la segunda parte principal del Evangelio de Marcos, en esta estructura geográfica, es el discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús y qué requiere ser un discípulo de Jesús? Esta es la segunda parte. En la primera parte del libro, el énfasis más se enfocaba en los milagros y en el poder de Jesús. Pero en esta sección, en esta segunda parte, en esa primera parte, Jesús aún no ha retado a sus discípulos. No vemos exactamente que Jesús les envía, no vemos que Jesús está demandando cosas de ellos, no vemos declaraciones radicales que Jesús espera de sus discípulos. Pero ahora lo va a hacer en la segunda parte, entre los capítulos 8 y 10. Es en esta segunda parte que comienza a la mitad del capítulo 8, en la cual Jesús o Marcos se va a enfocar en enseñanzas o en lecciones que Jesús va a enseñar a sus discípulos en cuanto a qué es lo que Jesús espera de sus discípulos. Y si ustedes entienden bien el Evangelio, y si ustedes entienden bien que ser un ciudadano del reino implica ser un discípulo de Jesús, las demandas o las cosas que Jesús va a declarar en esta sección son no solamente relevantes para los 12 discípulos o para sus 70 o para los que le están siguiendo, sino en verdad para todos nosotros que nos llamamos cristianos. Ser un cristiano significa ser un discípulo. Entonces, esto es lo que Jesús va a enfatizar en esta segunda parte. No solamente se va a responder quién es Jesús, pero se va a preguntar qué espera el Señor o qué espera Jesús de sus discípulos. Y esto es el corazón de este pasaje. Entonces, antes de continuar, si tienen alguna pregunta en cuanto a las diferentes perícopas o las diferentes partes del Evangelio, ese es el momento para hacerlas. No estoy seguro si se puede ver preguntas. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, sigan entonces y interrumpan cuando quieran y podemos seguir hablando. Pero el punto entonces del bosquejo, como ustedes se van a dar cuenta, esta sección comienza en el versículo 27 del capítulo 8, donde leemos, estoy leyendo la Nueva Biblia de los Hispanos o la Biblia de las Américas. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús está dejando Galilea y está yendo caminando, ¿no?, a las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, esto es una pregunta muy importante, porque hasta este momento han habido preguntas. ¿Quién es este? ¿No? ¿Quién es este? Que aún sus propios discípulos se hacían esa pregunta. Y tal vez ellos todavía no entienden.
Y como vamos a ver en el texto, las personas tenían diferentes teorías en cuanto a quién era Jesús. Sus discípulos preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Entonces la gente está viendo los milagros de Jesús. La gente ha visto el poder de Jesús. Ellos han escuchado. Entonces tienen una idea, por lo menos están tratando de... se está divulgando ciertas cosas. Algunos dicen, bueno, de repente eres Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista ya ha muerto. Pero al parecer esto era lo que Herodes mismo pensaba. Como vimos hace 2 semanas en el sándwich marcano, Herodes estaba pensando que aparentemente Juan el Bautista había vuelto de los muertos. Obviamente cuando escuchó de Jesús. Esto era lo que algunos pensaban. De repente es Juan el Bautista. Otros comenzaron a decir, no, es Elías. Y otros dijeron, no, en verdad es uno de los profetas. Pero aquí viene la pregunta directa que Jesús hace a sus discípulos. Y Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahora, la respuesta que Pedro va a dar es impresionante, es muy importante. Porque Pedro va a decir, tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Es interesante que Marcos no registra la otra declaración que Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y estas cosas, especialmente teniendo en cuenta que probablemente Marcos escribió este evangelio habiéndolo escuchado de Pedro. En cierta manera esto demuestra un poco de humildad en Pedro, al no querer ser el centro de atención y solamente probablemente Marcos registra la respuesta más básica, ¿no? Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, ¿no? O tú eres el Mesías, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. La respuesta de Pedro es muy impresionante. Como dije, Marcos no registra los elogios que Jesús le da a Pedro, que encuentra en Mateo. Bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni hombre, sino que Dios mismo te lo reveló, ¿no? Marcos no registra esa discusión aquí. Y como digo, no podemos saber exactamente por qué Pedro no incluyó esa parte o Marcos, pero nos podría sugerir por lo menos un poco de humildad en la parte de Pedro. Pero entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Ahora, ¿por qué es importante esta declaración? Porque hasta este momento no está claro. La gente piensa cosas maravillosas de Jesús, pero aparentemente ellos aún no han visto algo que les pudiera indicar que este sea el Mesías. Ahora, es importante aquí que tengamos en cuenta qué era lo que los judíos esperaban del Mesías. Ellos esperan un Mesías libertador, un guerrero, alguien que va a venir a restaurar y a conquistar y a derrocar Roma. Obviamente esto no vemos en Jesús, pero aunque Pedro tal vez no vea esto, hay algo que le indica. Y Mateo nos va a decir que es el Espíritu de Dios o Dios mismo que le está revelando tal verdad. Pero Pedro de alguna manera puede identificar que Jesús es el Mesías. Es el Mesías prometido que había venido a salvar. Aunque es claramente posible que en verdad Pedro no entiende exactamente todo lo que esto significa, porque mientras seguimos leyendo, vamos a ver que Pedro comienza cuando Jesús anuncia su primera, que él iba a morir. Cuando Jesús anuncia por primera vez que él iba a morir, la primera predicción, obviamente Pedro quiere evitarlo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces esto es completamente en contra de la voluntad de Dios, que el Señor literalmente llama a Pedro Satanás. Ahora, ¿cómo Pedro puede hacer tal declaración si es que solamente unos minutos antes acaba de decir que Jesús es el Mesías? ¿Por qué si Pedro
entiende que Jesús es el Mesías, ¿por qué Pedro está tan... ¿por qué no quiere que Jesús muera? ¿Por qué Pedro está tan... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Tan preocupado de que el Señor vaya a morir. Y es que la respuesta de Pedro a la declaración o a la anunciación que Jesús hace de su muerte, o a la predicción que hace de su pasión, la primera predicción, la respuesta de Pedro nos demuestra que Pedro no entendía completamente esta parte del oficio del Mesías. La respuesta de Pedro nos demuestra la percepción común de los judíos en cuanto a un Mesías. Lo que los judíos esperaban, ellos esperaban un Mesías reinante, un guerrero. Obviamente tenemos profecías que todavía no se han cumplido, que esperan su cumplimiento cuando Jesús va a establecer su reino literal en Jerusalén, que aún espera su cumplimiento. Entonces, esto vemos en los profetas menores, lo vemos en Daniel, donde la referencia que se utiliza para el Mesías es el Hijo del Hombre, que es un título muy importante en esta sección. Lo vemos en la promesa del reino davídico hacia el Mesías y todo esto. Entonces, ellos esperaban una figura derrocadora, reinante, un libertador. Un libertador político, y esto es muy evidente y muy claro en la canción de Zacarías, en el Benedictus, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1. No solamente Lucas, si ustedes prestan atención a la declaración de Ana y de Simeón en Lucas, se refieren a Jesús como el Salvador o el Libertador de Israel. Hay una noción local aún, limitada a Israel, no un concepto universal. Entonces, tiene mucho sentido que cuando Jesús dice, bueno, voy a morir, tiene mucho sentido que Pedro reaccione, porque esta no es la figura que él tiene del Mesías. Ciertamente, en el versículo 27, Pedro claramente declara que Jesús es el Mesías, pero aunque ha declarado la cosa correcta y por lo cual es elogiado, nos damos cuenta que todavía no entiende completamente la parte de que el Mesías también era el siervo de Dios y como siervo había de sufrir. Y esto es lo que pasa cuando vemos en el versículo 31, ¿no? Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Les decía estas palabras claramente, dice. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Como que Pedro ve una contradicción aquí. Si tú eres el Mesías, ¿cómo es esto de que vas a morir? ¿No? Pedro había leído su Biblia selectivamente, ¿no? Solamente leía los salmos porque eran los libros que les gustaba, pero no leía completamente. Entonces tenía una noción parcial de Jesús. Como un paréntesis, como una práctica importante de entender las Escrituras, a veces nosotros leemos así. Es importante tener en cuenta que como profesor de exégesis siempre digo a mis alumnos que deben estudiar la Biblia y tienen que entender primeramente el libro dentro de la perspectiva y teología del autor. No debemos importar la teología de Mateo a Marcos o la teología de Pablo a Mateo cuando interpretamos la Biblia. Eso es verdad, pero al mismo tiempo nuestra interpretación también es canónica. Debemos tener en cuenta que la Biblia es un solo libro, es el libro de Dios. Y hay declaraciones que complementan ciertas cosas que tal vez son incompletas a una primera lectura, ¿no? Esto es un paréntesis. Pero aparentemente Pedro no esperaba que el Mesías sufriera. Pero obviamente esto va en contra de la completa voluntad de Dios y es por eso que Jesús es muy severo. Y el texto nos dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y les dijo, quítate de delante de mí, Satanás,
porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es interesante que en este texto Jesús reprende a Pedro, pero él mira a sus discípulos. Siempre tomamos esta represión como muy directa a Pedro, y es apropiado porque Pedro es obviamente el impetuoso discípulo que se va y se dirige a Jesús. Sin embargo, Pedro no está solo. Pedro no está solo, ya lo hemos visto varias veces. Los discípulos de Jesús están confundidos, ellos no entienden. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito del muchacho que estaba poseído por este demonio. Vamos a ver ahí a los discípulos de Jesús que están peleando con los fariseos, discutiendo porque aún no entienden. Y es más, al final del capítulo 9, cuando Jesús les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar fuera el demonio? Y ellos le dijeron, Señor, ¿pero por qué no pudimos hacerlo? Aún no entienden, no saben qué es lo que ha pasado. Y nuevamente vemos aquí la enseñanza de Jesús, declarando, aunque se dirige directamente a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios. La enseñanza es para los discípulos, para todos. Jesús está explicando, dando enseñanzas a sus discípulos y luego demandando cosas de los discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Para poder seguir a Jesús de la manera que tenemos que seguirlo, para poder cumplir el requisito de tomar tu cruz o de vender todo lo que tienes, tienes que entender primero quién es Jesús. Y esto es lo que está pasando aquí. Tú eres el Cristo, pero el Cristo había de sufrir. El Cristo había de morir. Y entonces esto es lo que pasa aquí. Pero él, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. La traducción literal de esto, quítate de delante de mí, literalmente significa, literalmente, en verdad significa ponte detrás de mí. Eso es la idea. Ponte detrás de mí. Y esta es una expresión idiomática que aparece bastantes veces en griego koiné y sobre todo en Marcos. Entonces pueden buscarlo, es bien interesante. Pero básicamente tiene una connotación teológica de la idea es no te interpongas en la voluntad de Dios. Y esto es porque lo que está tratando de hacer es satánico, ¿no? Esteban pregunta, no creo que sea correcto, porque aunque los judíos esperaban un Mesías libertador, no significa que eso era incorrecto. Porque sí, el Antiguo Testamento enseña de una manera clara que el Mesías va a ser un libertador. Él va a venir con sus... Si ustedes leen Apocalipsis o incluso las descripciones del Mesías, es alguien que viene con poder, ¿no? En Daniel se habla de los 4 reinos, ¿no? Y se presenta un reino físico, el de Nabucodonosor, y luego como el reino griego en las profecías vienen y conquistan. Bueno, después tenemos los medo-persas y luego los griegos, pero al final vemos a Jesús como una piedra, se nos dice que el anciano de días ha tomado, que destruye este imperio que aparentemente es mundial. Entonces hay una noción política. Los judíos no estaban equivocados necesariamente en esperar esta noción política, por un lado. Por otro lado, sí estaban equivocados porque ellos solamente tenían una imagen de lo que el Mesías, solamente tenían una cara de la moneda. Porque el Antiguo Testamento también presenta el sufrimiento del Mesías, el siervo del Señor. El Mesías como el siervo, ¿no? Que dice que es molido en Isaías 53. Se presenta al siervo como un sufriente. Como que los judíos habían ignorado estas partes o estas referencias de los judíos. Entonces tenían una media verdad y por ser media verdad, bueno, era incompleta. Entonces en ese sentido... podríamos decir que sí, Jesús está alejando de las expectaciones judías, pero en el sentido solamente de que ellos están ignorando una parte muy fundamental. Y es por eso que el Hijo del Hombre es muy importante aquí. Y me adelanto tal vez para responder a la pregunta. Aunque Jesús está diciendo
que Él tiene que morir, Él utiliza las palabras el Hijo del Hombre. Él no dice el Mesías o el siervo. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es un término que Jesús se aplica a sí mismo. Nadie más le ha dado este título a Jesús. Por otro lado, Pedro le llama a Jesús el Cristo y a Jesús se le llama el Señor en boca de otros, pero nadie llama a Jesús el Hijo del Hombre. Esto es un título que Jesús se apropia tomando de Daniel y del Antiguo Testamento. Pero cuando ustedes van al Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre o este título, puedo estar equivocado, pero que yo recuerde, no se utiliza con relación al Mesías sufriente. Entonces, de alguna manera, Jesús está declarando, sin declararlo, que aunque Él va a sufrir, Él aún es el Mesías victorioso. Y es por eso que después va a decir, y después de 3 días resucitará. Entonces, el Hijo del Hombre, este término, el Hijo del Hombre, está encapsulando, y el hecho de que Jesús va a morir, está encapsulando toda la verdad que el Antiguo Testamento enseñaba en cuanto al Mesías, ¿no? El Mesías, por un lado, tenía que sufrir, pero el Mesías iba a ser victorioso como el Hijo del Hombre. Y, obviamente, ahí tenemos la referencia a su resurrección, donde pasa la exaltación de Jesucristo, que es muy importante en la teología de Pablo, sobre todo en el libro de Efesios, donde se nos dice que en el capítulo 1, versículo 21 al 23, se nos dice que Jesús ha sido exaltado y ha sido puesto a la diestra de Dios el Padre, con toda autoridad, sobre toda potestad y nombre, dice. Obviamente, Pablo está recordando ese estado de exaltación de Jesucristo. Pero para que haya exaltación tiene que haber humillación. Y esto era lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Y es lo que Jesús está enseñando aquí al anunciar su muerte. Obviamente Pedro no, como muchos judíos, habían ignorado eso. Solamente tenían una imagen parcial de lo que el Mesías había de hacer. Y pienso que Jesús está corrigiendo esto aquí a sus discípulos. Entonces, esta sección son enseñanzas a los discípulos para retarles a caminar, a continuar en el discipulado y a la vez demandas de lo que Jesús espera de ellos, ¿no? Entonces, esta sección más grande son más enseñanzas. La primera sección son más obras milagrosas, cosas. Pero aquí vamos a ver más enseñanzas. Este es el volumen donde Jesús va a enseñar a sus discípulos, ¿no? Y lo primero es, obviamente, mediante la declaración de Pedro que Él es el Cristo, el Mesías prometido. Sí, el Rey exaltado, pero también el siervo sufriente. Algo que es interesante, que nadie ha preguntado todavía, es el versículo 30. Y esto es algo muy común en el Evangelio de Marcos. Aparece muchas veces. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. Es decir, Jesús les está diciendo, ahora cállense. Lo que han dicho es verdad. Pedro, lo que has dicho es, yo soy el Cristo. Pero ahora cállense, ¿ok? No digan esto a nadie. Y ustedes van a ver eso vez tras vez. Cuando Jesús sana al gadareno, a otras personas, Jesús dice, no se lo digas a nadie. Igual las personas no les importan, ellos van y hablan, ¿no? Jesús les prohíbe a los demonios a decir algo, ¿no? Cuando expulsa a los demonios, ellos dicen, tú eres, ¿no? Ellos declaran quién es Jesús y Jesús les dice, les calla, enmudece, ¿no? Y aquí también vamos a ver cuando Jesús sana al demonio que está poseyendo a este niño en el capítulo 9, Jesús le va a decir cállate o enmudece, ¿no? Jesús no quiere que las personas hablen. ¿Por qué? ¿Por qué este secreto? ¿Por qué este afán de no hablar de que Jesús es el Mesías o quién es Jesús? ¿Qué piensan? No debemos hablar de que Jesús es el Mesías, no debemos ir y compartir las buenas noticias. ¿Por qué Jesús está prohibiendo a las personas aquí a guardar este secreto? ¿Cuáles son sus ideas?
Esto es algo en verdad muy común en el Evangelio de Marcos. No lo vemos tanto en los otros evangelios, pero estudiosos lo han llamado bueno, está en inglés, pero ¿cómo se diría en castellano? Como que el secreto de Jesús o algo así. Pero no es en todo el libro, porque va a haber un momento donde Jesús manda, de pronto cambia, ya no es cállense, sino vayan y digan, vayan y digan. Entonces hay este cambio que vamos a ver en el Evangelio de Marcos, si ustedes pueden leer todo el libro. Pero yo pienso, y obviamente aquí tenemos que conjeturar, porque no nos responde el Evangelio de Marcos, pero yo pienso que la razón por la cual el Señor insiste, por lo menos hasta aquí, en prohibir a sus discípulos que hablen de Él con otras personas, de que es el Mesías, se debe a que aún ellos, si los discípulos, se debe a que las personas aún no entienden lo que esto significa, no están preparados, aún no entienden cuál es el rol del Mesías. Si los propios discípulos de Jesús, los más cercanos, no entienden exactamente esto, cuánto menos las personas de afuera, ¿no? Entonces, para que los discípulos puedan hablar correctamente y apropiadamente de Jesús y de que Él es el Mesías, ellos tienen que entender exactamente todo esto, todo lo que esto significa. Y es esta razón, por lo menos en mi opinión, que da mucha relevancia al evento que sigue, que es la transfiguración de Jesús. Esto va a ser la manera más clara y gráfica cómo es que Jesús va a demostrar que efectivamente Él es el Mesías en toda su gloria, aunque aún no ha muerto. Y pienso que como la gente no está preparada, aún no entiende, ni los discípulos mismos entienden exactamente todo lo que esto significa, entonces obviamente Jesús va a decirles que no digan nada, que se callen todavía. No, bueno, esto es lo que pienso. Pero luego, después de esto, obviamente, Jesús va a hacer su primera demanda en cuanto al discipulado. Y les va a decir en el 34, llamando Jesús a la multitud, a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis padres, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y obviamente aquí viene el llamado al discipulado. Si quieres, nadie ninguna persona que no quiera tomar su cruz no es digno de seguirme. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y es importante entender que un llamado al discipulado es un llamado a la salvación. Lo que Jesús está diciendo es: el siervo que va a sufrir, que va a morir por sus discípulos, porque nos va a decir más adelante que Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. El siervo que va a morir requiere lo mismo de sus seguidores, no menos. Y esto es lo que requiere Jesús. Y bueno, ustedes saben, ¿no? La referencia a la cruz no es una declaración al crucifijo de oro que cuelgas en el cuello. Obviamente, lo que Jesús está diciendo lo que Jesús está presentando aquí es algo grotesco, humillante. Es una muerte indigna. Jesús está llamando a seguirle a Él de forma radical. Y esto es la primera demanda que Él hace de sus discípulos. Si ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta es la única forma de salvar tu vida eternamente.
Porque de nada te va a servir tratar de no ignorar a Jesús y querer vivir cómodo aquí como el joven rico, que después Jesús va a ilustrar este llamado con la historia del joven rico. No quería perder su comodidad, quería asegurar su vida en esta vida, pero lamentablemente terminó perdiendo su vida. ¿Se dan cuenta? A veces separamos el evangelio del llamado al discipulado. Es importante que entendamos aquí que no ser un discípulo de Jesús implica muerte eterna. Eso es lo que dice aquí: el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, es decir, el que esté dispuesto a tomar su cruz, a negarse a sí mismo y a seguirme, este va a vivir, este tiene vida eterna. Entonces, el cristianismo no es primero crees en Jesucristo como tu Salvador y luego hacemos el discipulado de 6 lecciones, no, y para que aprendas un poco más, no. Ser cristiano es un llamado a ser un discípulo de Jesús, y es un llamado radical. Es el llamado a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, poner nuestra propia vida a un lugar porque atesoramos la gloria y al Señor Jesucristo por sobre nuestras propias vidas. Esto es ser un cristiano, y esto es lo que el Señor está requiriendo de sus discípulos aquí. ¿No? Y nuevamente en el versículo 1 dice: en verdad les digo, el versículo 1 del capítulo 9, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios y después de que haya venido con poder. ¿No? Esto es otra declaración un poco difícil en el Evangelio de Marcos. ¿A qué se refiere? A primera lectura pareciera decir que a primera impresión pareciera que Jesús se refiere por lo menos a la consumación de su reino, que sabemos que aún no ha tenido lugar. Pero yo pienso, y lo que escribes, Esteban, tal vez pienso que responde a la pregunta. Yo pienso que Jesús, la declaración de Jesús en esta sección, versículos 2 al 5, encuentra su respuesta precisamente más adelante en la transfiguración de Jesús, que lo vemos después en los siguientes versículos mientras leemos más, por varias referencias. Primero Jesús, en el versículo 2, pasan 6 días, Jesús lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva al monte y dice que se transfigura, es decir, se presenta en toda su gloria, se transforma completamente, no es el mismo. Tal es así que incluso su vestidura está radiante, que ni siquiera toda la lejía del mundo o todo el clorox del mundo puede blanquear una vestidura. No, eso es mi paráfrasis, porque el texto dice: muy blancas tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Obviamente Jesús se presenta en toda su gloria, como va a ser cuando consume su reino. Pero en el versículo 4 él dice: y se le apareció Elías junto con Moisés y Esteban hablando con Jesús. Entonces Pedro le dijo: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en el 6 dice: porque él no sabía qué decir, pues estaban arrestados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Entonces, sí, Esteban, efectivamente, yo pienso que esta es la respuesta de Jesús, cuando Jesús dice que algunos no van a morir, o que algunos no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después que haya venido con poder. Yo pienso que Jesús se refiere a su transfiguración. Y la referencia al poder aquí podemos tomar como referencia a toda la manifestación de su gloria que está allí. Tal es así que incluso Elías y Moisés le están sirviendo allí. Y obviamente es un pasaje difícil, pero esta interpretación tiene sus complicaciones. Sin embargo, parece ser la que tiene más sentido en este contexto. Y tal fue la manifestación de Jesús que los discípulos están aterrados. Nunca habían visto tal cosa.
pero en este momento viene el Padre y les dice, este es mi Hijo amado, oigan a Él. Ahora, eso es importante, porque nuevamente se enfatiza el costo del discipulado. Y la declaración del Padre nos enseña algo, que ser un discípulo de Jesús significa que obedecemos a Jesús, que seguimos sus mandamientos y obviamente obedecemos a Él. Óiganle a Él, porque Él es mi Hijo amado. Entonces allí vemos, ¿no? Después de esto hay un contraste. Es bien interesante y comienza el capítulo 9. Hay un contraste trágico. Es interesante que Jesús estaba en la montaña y la situación en la montaña era una situación gloriosa. El Señor estaba en la presencia gloriosa de su Padre. Se había transfigurado en toda su gloria, con su poder, ¿no? Entonces la situación en la cúspide de la montaña, arriba de la montaña, es gloriosa. Es como la manifestación de lo que el reino va a ser en su orden, de esta nueva humanidad con el Mesías glorificado. Pero de pronto, después de esto, mientras la gloria del Señor está arriba en la montaña, abajo de la montaña, al pie de la montaña, hay una situación trágica, ¿no? En medio de Jesús baja y se encuentra en medio de un pueblo incrédulo que está sufriendo al pie de la montaña debido a su incredulidad, ¿no? A diferencia de la experiencia en la montaña, la situación al pie de la montaña es de caos y desorden. Lo primero que nos llama la atención es que hay una pelea entre los escribas y los otros 9 discípulos que se quedaron al pie de la montaña. Hay una discusión, hay una pelea. Ellos están discutiendo. El texto nos dice que los escribas disputaban con ellos. Si ustedes van ahí en el capítulo 9, cuando bajaban del monte, los otros 3 con Jesús, Jesús les ordenó que no contaran a nadie. Nuevamente, esta idea del secreto, lo que habían visto, hasta, nota, que el secreto tenía un límite. Había de venir un momento en que tenían que hablar a todo el mundo. Y aquí se nos dice, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos, etc. Aún no entendían, se dan cuenta, todavía no entienden qué significa que Jesús va a resucitar de los muertos. Pero ahí está. Y en el versículo 12 dice, bueno, ahí viene la pregunta de Elías, que nuevamente demuestra que lo de la mención de las personas que no iban a morir se refiere a la transfiguración de Jesús, porque aquí Elías obviamente se refiere a Juan el Bautista. Jesús va a aclarar eso. Pero en el versículo 14 dice, cuando regresaron, ¿quiénes? Jesús y los otros 3 discípulos. Ellos estaban en la cúspide de la montaña, ahora regresan. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a ellos, quedó sorprendida. ¿No? Es interesante porque usualmente Marcos utiliza esta palabra sorprendida después de que Jesús ha hecho un milagro maravilloso. Si ustedes van a la primera parte del Evangelio, después de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que ellos estaban sorprendidos. Después que Jesús sana y hace milagros, la multitud estaba sorprendida. Pero es interesante que aquí Jesús todavía no ha hecho nada. Su propia presencia al bajar de la montaña sorprende a toda la multitud. La multitud está anonadada, callada al mirarlo. Cuando la multitud vio a Jesús, dice, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban o se postraban, ¿no? Y ahora, es muy probable que Jesús aún tenía los rezagos de su transfiguración. Probablemente aún habían estos rezagos de su gloria cuando se manifestó, y es muy probable que esto haya sido lo que causó la sorpresa o la admiración de la multitud. Esto no significa que ellos creen en Jesús, porque la multitud está en el mismo plano que los líderes religiosos o que los discípulos incrédulos, ¿no? El texto dice que los discípulos, los otros,
y vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Los escribas y los discípulos están peleando aquí. Y están peleando. Y obviamente cuando leemos la historia nos vamos a dar cuenta por qué están peleando. Probablemente los escribas están tratando de burlarse de Jesús, de humillarlo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Bueno, los discípulos obviamente hay una persona aquí un niño que está endemoniado. Y este niño está sufriendo, la situación es de tragedia, de mucha desesperanza, ¿no? Lucas nos va a decir que desde niño este muchacho ha sido poseído por demonios, por este demonio. Marcos no nos dice eso. Pero este padre y este hijo han sufrido, entonces ellos escuchan de Jesús y escuchan de los discípulos, ¿no? Y si ustedes recordarán, en Marcos, en el capítulo 6, el versículo 3, Jesús les manda a sus discípulos, en el capítulo 6 de Marcos, les manda a sus discípulos echar fuera demonios. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 13, vemos que los demonios con mucho éxito exorcizan demonios y tienen poder sobre los demonios. Entonces parece que los discípulos se habían llenado de orgullo, ¿no? Que los super exorcizadores, entonces aquí al parecer tráiganlo y resulta que no pueden hacer nada. Resulta que la experiencia que tuvieron de éxito termina siendo una derrota total. No pueden expulsar a los demonios. Y obviamente los líderes religiosos toman esta situación y se aprovechan para desacreditar a Jesús, para desacreditar a los discípulos. La desacreditación o la crítica no es necesariamente a los discípulos, sino a Jesús, ¿no? Se están aprovechando para ganar campo. Recuerden que en Marcos, Jerusalén y los líderes religiosos es todo lo antagónico a Jesús. Entonces es muy probable que es por eso que están discutiendo, están peleando. Y esa es la discusión, burlándose básicamente de la derrota terrible de los discípulos y burlándose de Jesús, porque los discípulos representan a Jesús. Y aquí va a venir Jesús, ¿no? Y Jesús dice, ¿qué discuten con ellos?, les pregunta Jesús. Y de pronto alguien interrumpe a Jesús. Antes de que respondan a Jesús, el padre del niño interrumpe a Jesús. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a sus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Y esta situación indigna a Jesús. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Jesús está furioso. Jesús está enfurecido. Jesús está enfurecido con la incredulidad de los líderes religiosos, con la incredulidad del pueblo, con la misma incredulidad de sus discípulos. Y reacciona con rabia, con furia. Aquí el padre está desesperado. La situación de su hijo es espantosa. Es indefenso. Este demonio lo ha atacado, pero no solamente lo ha atacado, sino que aparentemente quiere destruir a este niño. Destruir, matarlo, que lo ha tirado al fuego y tantas cosas horribles ha hecho. Tan deplorable es la situación de este niño que se nos va a relatar su triste situación 4 veces en este capítulo. 4 veces se va a mencionar los sufrimientos de este niño y lo que el demonio ha hecho. En el versículo 18, en el versículo 20, en el versículo 22 y en el versículo 26. 4 veces, porque es tan trágica y triste la situación. ¿Y por qué? Por causa de la incredulidad. No. Si ustedes leen el texto y no hay tiempo, ustedes se van a dar cuenta que la descripción incluye convulsiones, espuma por la boca, gritos, trismo y rigidez corporal, ¿no? Acompañados con una pérdida de conciencia, además de ser tirado al fuego y quemaduras y todas estas cosas, ¿no?
son terribles. Este demonio ha tratado en más de una ocasión de destruir la vida de este hombre, del hijo de este hombre. Su único hijo, como nos dice Lucas. Y la frustración de Jesús es tremenda por la incredulidad. Es tal la incredulidad que Jesús está furioso. Un comentarista escribe lo siguiente y me gustaría leerlos para que escuchen. No lo encuentro. Pensé que lo tenía. Pero si hay algo que va a limitar los beneficios de Jesús, es nuestra incredulidad. Es la falta de incredulidad lo que retiene las bendiciones de Dios, las bendiciones de salvación. Entonces, en este capítulo, la enseñanza que Jesús va a dar por medio de este milagro es para los discípulos. Y lo va a hacer por medio de este Padre, donde Jesús le va a decir, ¿crees? La fe. Sí, bueno, las condiciones de este hombre de este joven, eran características de una condición epiléptica. No hay duda de eso, pero eso no significa que aquí el texto esté hablando de la enfermedad de epilepsia. No, aquí es más que la enfermedad. El texto claramente nos enseña que hay una posesión demoníaca. No. En ningún lugar el texto indica que el niño solamente estaba enfermo. Hay una posesión demoníaca aquí. Eso es claro. Pero obviamente la posesión demoníaca de este joven se ha manifestado con síntomas similares a convulsiones tónico-clónicas, convulsiones similares a la de una epilepsia. Sin embargo, eso no significa que solamente se refiere a la enfermedad. Obviamente hay una posesión demoníaca aquí. Por otro lado, las personas que sufren de epilepsia, no todas están poseídas por demonios. Hay que tener cuidado. Sí, el pasaje no está hablando solamente de una enfermedad de la epilepsia, aunque los síntomas sean eso, porque el texto claramente nos dice que son demonios. Por otro lado, el pasaje no nos está enseñando tampoco que los que tienen epilepsia son personas endemoniadas. Hay que tener cuidado. Una exégesis propia es muy importante aquí. Jesús está furioso por la incredulidad, y la incredulidad aquí es sintomática de la condición espiritual de toda la humanidad. Una condición que no está dispuesta a creer en Dios, que no está dispuesta a someterse a la palabra de Jesús. Y Jesús está harto de tal incredulidad. ¿Y cuáles son los resultados de la incredulidad? Caos, confusión, desesperación, desesperanza, finalmente la muerte. Porque el texto nos va a decir que el demonio tira al muchacho y la gente dice, está muerto, está muerto. Al parecer estaba muerto. Pero ya sea simbólicamente o literalmente, Jesús vuelve a dar la vida a este muchacho. ¿Y en respuesta a qué? En respuesta a la fe del Padre. En respuesta a la fe del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre? Si ustedes continúan leyendo, en el versículo 23, en el versículo 22, dice el Padre, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes, no, como que no está tan seguro, ¿no? Tus discípulos no han podido, pero bueno, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y ahí Jesús le corrige, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si tú puedes? ¿No? La Reina Valera dice, la lectura de la Reina Valera es diferente ahí, no es como si tú puedes, es si no me equivoco, a ver, déjenme encontrar qué dice la Reina Valera. La Reina Valera dice en ese versículo, en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Como que, no, Jesús está corrigiendo aquí al hombre. El hombre dice, si tú puedes,
hacer algo, ¿no? Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Y si puedes creer, ¿no? No, Jesús está corrigiendo. ¿Cómo si tú puedes? ¿No? Obviamente, esta es una lectura que está en los mejores manuscritos. Y Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Nuevamente hay que tener cuidado porque este pasaje es en contexto aquí. El contexto de la fe tiene que ver con la liberación de la esclavitud del demonio y con la salvación finalmente. Hay que tener cuidado cómo calificamos todo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho ahí cambia, como que las palabras de Jesús obran en su corazón. Y el padre dice, creo. Señor, creo, pero aún tengo mis dudas, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad. Lo interesante es que a pesar de que este hombre tiene sus dudas, él deposita su confianza en Jesús. Y esto es la enseñanza que Jesús quiere dar. El problema no es no tener dudas. La fe verdadera, aunque puede ser débil, la fe verdadera viene a Jesús con sus dudas. Y esto es lo que Jesús hace. En respuesta a la fe del hombre, Él sana al niño y lo que pasa es maravilloso. Pero la historia no termina ahí. Tenemos que ir, ya se nos acaba el tiempo, tenemos que ir al versículo 33. Ahí viene la enseñanza de toda esta historia. Toda esta historia se nos ha contado en Marcos para enseñarnos algo. Jesús quería enseñar algo a sus discípulos. Versículo 33. No 33, perdón. En el versículo 28. Después de toda la obra, Jesús sana, ya la conmoción ha bajado, se van a la casa. Y dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Así es. Y yo sé que la Reina Valera dice ayuno, pero ayuno no aparece en los mejores manuscritos. Y aquí el énfasis no es el ayuno, sino es oración como la otra cara de la moneda de la fe. La enseñanza en este capítulo es que los discípulos no tuvieron fe. Cuando Jesús les dice, esta clase con nada puede salir sino con oración, Jesús está diciendo, sino con verdadera fe. Hermano, ¿de dónde saca esto usted? ¿Recuerdan qué había pasado en el capítulo 6? Les dije que los discípulos, en el capítulo 6, versículo 3, Jesús había comisionado a los discípulos a echar fuera demonios. Luego en el versículo 13 del mismo capítulo, en Marcos, vemos que ellos tienen éxito, están echando demonios. Y al parecer los discípulos ya se habían vuelto muy orgullosos, ¿no? Como que eran los expertos en expulsar demonio, y al parecer ellos están tratando de echar fuera este demonio sin depender de Dios, en sus propias fuerzas. No habían buscado a Dios en oración. Ya no estaban confiando en lo que Dios iba a hacer, sino en lo que ellos iban a hacer. Entonces, ¿para qué vamos a orar? No, vamos a hacerlo así nomás. Y entonces ellos no entienden qué está pasando. Si nosotros ya hemos echado fuera demonios, ¿no? Jesús les dice, ¿todavía no entienden? No pueden, ustedes no pueden hacer esto si es que no están dependiendo de Dios. Esta clase con nada puede salir sino con oración. No buscaron a Dios. No dependieron de Dios. Ellos creían que podían hacerlo con sus propias fuerzas. La oración es la otra cara de la moneda donde hay fe. Fe y oración son dos cosas juntas. El Padre tuvo fe, creyó y sanó. Si los discípulos hubieran tenido fe, porque ¿qué es la fe? La fe es confiar. La fe es depositar tu confianza en alguien digno de recibir tu confianza. Eso es fe. Fe significa creer, confiar.
Los discípulos estaban queriendo expulsar demonios confiando en sus propias fuerzas, confiando en sus propios recursos. Se habían llenado de orgullo porque aparentemente ya lo hicieron antes. Jesús les dice, no funciona así. Tienen que buscar a Dios. Tienen que confiar en Dios. Por eso les dice esta clase, con nada puede salir sino con oración. Y aquí viene la primera lección directa de Jesús hacia los discípulos. Un verdadero discípulo debe tener fe. Comienza con fe. Esto es lo que dice Jesús. Y esto es, este versículo, el versículo 29, es el mensaje y el corazón central de toda la perícopa. La perícopa demuestra a Jesús como el Dios todopoderoso. Pero para acceder a ese Dios todopoderoso, que puede callar a los demonios y dar vida y perdonar, tenemos que acercarnos a Él, no en incredulidad, sino en confianza, en fe. Así somos discípulos de Jesús. Y bueno, eso es la primera lección, una de las lecciones más importantes. Si hablan inglés, les puedo pasar un link con un mensaje que prediqué, pero está en inglés de este pasaje, donde van a encontrar más detalles allí. Pero bueno, ahí termina la historia. Y obviamente estamos solamente en el muchacho epiléptico, pero nuestro tiempo se ha agotado. Luego Jesús va a predecir su pasión por segunda vez. En este caso se va a enfatizar el hecho de que va a ser entregado. Pero los temas son similares. Todo el corazón de esto es lo que Jesús requiere de un discípulo. ¿Cómo un discípulo entra al reino? Tiene que ser como niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño tiene completa confianza en el Señor. Y aquí Jesús está enseñando en este capítulo del endemoniado que debemos tener fe. No, y tenemos que tener fe y humildad, pero los discípulos todavía van a tener que aprender, porque después van a estar peleando entre ellos quién es el mayor, cuando no entienden que esto no es el reino no se trata de eso. Y finalmente Jesús va a terminar con la sanidad de Bartimeo, abriéndole los ojos, porque el discipulado consiste en tener nuestros ojos abiertos para seguir a Jesús. Entonces esta es la sección de esta segunda sección. Jesús en el camino, pero en el camino donde se nos da enseñanzas de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero para ser un discípulo de Jesús tenemos que entender quién es Jesús en primer lugar. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga.